¿Te imaginas un avión que desaparece en el aire y reaparece 37 años después? En 1955, un avión modelo Douglas DC-4 despegó rumbo a Miami con 57 pasajeros a bordo, pero nunca llegó a su destino. Los testigos afirmaron que se desvaneció entre las nubes sin dejar rastro alguno. Lo que ocurrió 37 años después es algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. En 1992, un avión idéntico aterrizó en Caracas, Venezuela, con los mismos 57 pasajeros. Testigos dicen que apareció como por arte de magia. Era el vuelo 9914, desaparecido durante décadas, que finalmente había vuelto. Si te intrigan los misterios inexplicables como este, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia asombrosa. No te lo querrás perder. ¿Te imaginas cómo sería si el tiempo no fuera una línea recta, sino un laberinto lleno de caminos ocultos y atajos invisibles? La idea de controlar el tiempo ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Hemos intentado capturarlo, medirlo y dominarlo, pero ¿y si todo lo que creemos saber sobre el tiempo es solo una pequeña parte de una verdad mucho más grande? A lo largo de la historia han surgido misterios que desafían nuestra comprensión de la realidad, sugiriendo que el tiempo podría ser mucho más flexible y misterioso de lo que jamás imaginamos. Tomemos, por ejemplo, los extraños eventos que han ocurrido en algunos de los lugares más remotos y misteriosos de nuestro planeta. Los bosques, por ejemplo, han sido testigos de fenómenos inexplicables durante siglos. Desde la antigüedad se han contado historias sobre desapariciones en los bosques, lugares donde las personas simplemente se desvanecen sin dejar rastro. Estos relatos han sido fuente de inspiración para escritores como Stephen King, quien ha explorado estos temas en sus novelas. Sin embargo, hay algo aún más inquietante que las desapariciones: la posibilidad de que algunos de estos bosques contengan vórtices, rupturas en el espacio y el tiempo que podrían transportar a quienes se aventuran en ellos a otras dimensiones o épocas. Uno de estos lugares es el bosque estatal de Blackbird en Delaware, Estados Unidos, un lugar envuelto en misterio y que ha sido escenario de uno de los casos más extraños jamás registrados. En septiembre de 1986, Jane Mary Pritchard, una bióloga botánica de renombre, decidió explorar este bosque para llevar a cabo una serie de experimentos científicos. Mary no era una científica común y corriente. Mientras que otros preferían trabajar en laboratorios, ella sentía una conexión profunda con la naturaleza y dedicaba sus días a investigar directamente en el terreno. El bosque era su segundo hogar, un lugar donde se sentía en paz y donde creía que podía descubrir los secretos más profundos de las plantas que estudiaba. Pero ese día sería diferente. Mary, con su instinto de investigadora, decidió quedarse en el bosque hasta después de la puesta del sol, convencida de que estaba a punto de hacer un descubrimiento significativo. Sin embargo, lo que encontró fue algo que nunca podría haber anticipado. A medida que la noche caía sobre el bosque, Mary se adentró más en la espesura, sin saber que estaba a punto de encontrarse con uno de los mayores misterios de la historia. Cuando Mary no regresó a casa, su familia comenzó a preocuparse. Las horas pasaban y no había señales de ella, por lo que decidieron llamar a la policía. Al amanecer, un equipo de búsqueda fue enviado al bosque y después de una exhaustiva búsqueda, encontraron su cuerpo sin vida. La escena era inquietante. Junto a ella había una escopeta antigua y 3 balas que, a primera vista, no parecían encajar con nada de lo que los forenses habían visto antes. Las balas fueron enviadas para su análisis y lo que descubrieron dejó a todos perplejos. Estas balas no eran de ninguna fabricación reciente.
De hecho, al examinarlas más de cerca, los expertos determinaron que no habían sido fabricadas en los últimos 100 años. Aún más desconcertante, las balas llevaban grabadas las iniciales SM, pero nadie sabía a quién pertenecían. La investigación tomó un giro aún más extraño cuando uno de los detectives decidió investigar más a fondo. En los archivos históricos del área, encontró el registro de un hombre llamado Sam McGregor, un cazador que había desaparecido misteriosamente en el mismo bosque a finales del siglo XIX. McGregor era conocido por utilizar una escopeta similar a la encontrada cerca del cuerpo de Mary. La coincidencia era inquietante. ¿Podría este hombre del pasado haber tenido algo que ver con la muerte de Mary más de 100 años después? La posibilidad de que alguien o algo del pasado pudiera haber interactuado con Mary en el presente es algo que desafía toda lógica. ¿Podría Sam McGregor haber viajado en el tiempo? Aunque suene a ciencia ficción, los hechos están ahí y nos obligan a considerar posibilidades que normalmente descartaríamos. Pero este no es el único caso que sugiere que el tiempo podría no ser tan lineal como pensamos. La historia de Jane Mary Pritchard no es única en su tipo. Hay otros relatos de desapariciones misteriosas y apariciones inexplicables en diferentes partes del mundo, pero quizás ninguna historia es tan intrigante como la del tren Zanetti, un tren que desapareció en 1911 y que, según algunos informes, ha sido visto en diferentes épocas y lugares del mundo, aparentemente viajando a través del tiempo. El 14 de junio de 1911, la compañía ferroviaria Zanetti inauguró un tren de lujo que prometía ser el más grandioso de su época. Este tren, construido con la más avanzada tecnología de la época, era el orgullo de Italia. El viaje inaugural debía llevar a sus pasajeros a través de los paisajes más impresionantes del país, culminando en la travesía del túnel más largo de Europa, situado en las montañas de Lombardía. El día del viaje fue una verdadera fiesta. Los pasajeros, que eran en su mayoría miembros de la élite italiana, abordaron el tren con grandes expectativas. Los vagones, decorados con lujo y opulencia, ofrecían una experiencia que pocos podían permitirse en ese entonces. Todo parecía ir según lo planeado mientras el tren se dirigía hacia el túnel. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó perplejos a todos los que esperaban ver al tren salir del otro lado. El tren Zanetti entró en el túnel, pero nunca salió. Los observadores, que esperaban con entusiasmo la llegada del tren, se quedaron estupefactos al darse cuenta de que algo andaba terriblemente mal. No había señales del tren ni de los más de 100 pasajeros a bordo. La búsqueda comenzó de inmediato, con las autoridades recorriendo el túnel de principio a fin, pero no encontraron nada. Era como si el tren se hubiera desvanecido en el aire. La desaparición del tren Zanetti rápidamente se convirtió en un misterio de proporciones épicas. Algunos sugirieron que el tren había sufrido un accidente dentro del túnel, pero la falta de escombros o cualquier otra evidencia descartó esa teoría. Entonces surgieron otras hipótesis, algunas más extrañas que otras. ¿Podría el tren haber viajado a través de un portal en el tiempo? ¿Podría haber sido transportado a otra dimensión? Lo que hace que esta historia sea aún más fascinante son los informes posteriores de avistamientos del tren Zanetti en diferentes partes del mundo, a lo largo de varias décadas. En 1945, en México, un grupo de italianos apareció de la nada, afirmando haber llegado en un tren desde Roma. Estos italianos llevaban ropa que no coincidía con la época, y uno de ellos tenía una cajetilla de cigarrillos con una fecha de fabricación de 1907, una fecha que aún no había llegado para ellos. Luego, en 1955, en Ucrania, un trabajador ferroviario reportó haber visto un tren que apareció de la nada y desapareció tan rápidamente como había llegado.
El tren, según el trabajador, parecía ser de otra época, con pasajeros vestidos de manera extraña. Estos avistamientos, aunque desconcertantes, parecen sugerir que el tren Zanetti no desapareció simplemente, sino que comenzó un viaje a través del tiempo y el espacio, deteniéndose en diferentes lugares y épocas. ¿Podría este tren estar atrapado en un bucle temporal, saltando de una época a otra sin poder detenerse? Los pasajeros están atrapados en un viaje sin fin, condenados a experimentar diferentes épocas sin poder regresar a su tiempo original. Estas preguntas, por más fantásticas que parezcan, son difíciles de ignorar cuando se consideran los hechos. Pero la historia no termina aquí. A lo largo de los años ha habido numerosos informes de trenes misteriosos que aparecen y desaparecen en diferentes partes del mundo. Algunos sugieren que estos trenes podrían ser parte de un fenómeno más amplio, en el que ciertos lugares o situaciones actúan como portales que permiten a personas y objetos moverse a través del tiempo. Estos portales, como los vórtices en los bosques, podrían estar distribuidos por todo el mundo, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes o desafortunados como para cruzarlos. Si te sientes intrigado por estos misterios, te invito a seguir explorando. Hay muchas más historias como estas esperando ser contadas, y cada una de ellas nos acerca un poco más a comprender el enigma que es el tiempo. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas fascinantes historias. ¿Quién sabe? Quizás algún día descubramos la verdad detrás de estos misterios y finalmente entendamos la verdadera naturaleza del tiempo. Pero hasta entonces, las preguntas persisten y el misterio continúa.